Buenas tardes, hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. En esta tarde los saludamos con el amor de Dios que hay en nuestra vida, deseando que Dios esté en sus vidas, en sus corazones, en su familia, y todo lo que hagan, Dios lo prospere en gran manera. Vamos a alabar el nombre del Señor. Es un domingo que nosotros como cuerpo de Cristo nos unimos para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Y qué hermoso es alabar el nombre de Dios. Dios ha sido bueno para con nosotros, nos ha bendecido, nos ha ayudado. Hasta este día nos da vida, nos da salud, nos da de sus más ricas y grandes bendiciones, dice su palabra. Por tanto, ahí en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Yo te invito a que tú seas una persona agradecida con el Señor y en tu hogar, ahí donde estás, te conectes y conmigo puedas alabar el nombre del Señor. Vamos a adorarle, a bendecirle, no sin antes hacer una oración, pero también yo quiero resaltar esta palabra que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, sabemos que también donde nos congregamos 2 o 3 en su nombre, Él ahí está en medio de ellos, así lo dice su palabra. Así que cree, hermano, esta palabra, y entonces ahí donde estás en tu hogar, alaba, bendice, exalta el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar esta transmisión y posteriormente estaremos escuchando la palabra de Dios. Bendito Dios, bendito Padre, en esta hora, en este día, te damos muchas gracias porque, Dios mío, estamos aquí para adorarte, para exaltarte, estamos bien, tenemos vida, Señor, oh Dios, tenemos salud, tú has bendecido grandemente nuestra vida, Señor, oh Dios, en cada área, Señor, y nosotros estamos muy agradecidos, mi Dios. Gracias por todo lo que tú has dado, por todo lo que darás, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, porque grande es tu misericordia, tu amor. No tenemos nada que darte, que ofrecerte. Todo lo que hay aquí, Señor, es tuyo. Todo lo que existe a ti te pertenece, Señor. El cielo, la tierra, tú los creaste. El mar, Señor, aún el mar es controlado por tu poder, Señor eterno. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos es tuyo. ¿Qué podríamos ofrecerte, Señor? Pero si te ofrecemos nuestro corazón, te damos nuestra vida, te ofrendamos nuestro ser, Señor, para que tú te agrades de él, Señor eterno. Y yo te doy gracias, te agradezco porque hoy traes una palabra a nuestra vida y nos dices que tú nos has hecho libres. Y realmente, Señor, esa libertad que tenemos, Señor, te la debemos a ti, Señor Jesús, a ti, Señor, que diste todo por amor a cada uno de nosotros, porque hoy conocemos la verdad de tu palabra y esa verdad es la que nos ha hecho libres, Señor. Gracias, mi Dios. Alabamos, bendecimos tu poderoso nombre. No tenemos nada que ofrecerte, pero sí nuestro corazón, nuestra alabanza. Señor, también vamos a estar transmitiendo esa palabra, oh Dios, para todos aquellos que nos están mirando o los que nos van a ver posteriormente, que sea una palabra que alimente, que nutra. Espíritu de Dios, toma el control para que no sea una palabra humana, sino algo que venga directamente de ti, Señor. Toma el instrumento, tómanos a nosotros como instrumentos, la vida de Jaciel, de Joel, mi vida, mi esposo, Señor, para que tu nombre sea altamente glorificado, Señor. Estamos a tu servicio, Padre, y te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida. Amén y amén. Recibe gloria, honra, alabanza, Señor. Aleluya. Quiero, hermanos, leerles una parte de las Escrituras que es muy interesante y es una palabra que Dios les dijo a sus discípulos, una palabra poderosa. Yo quiero decirte que si tú estás pensando en o estás dudando, ¿verdad?, de que si eres salvo o no, si eres libre o no, no lo dudes, hermano, porque la palabra de Dios dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, la verdad está aquí, en la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, a que tú no decaigas, tú no te desanimes, no te desalientes, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no nos podemos reunir. No te desanimes, hermano. Tú vas a ejercer tu fe de manera individual. No te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios es la verdad de Dios, es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y por eso dice, y conoceréis la verdad, o sea, la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Y por eso en esta mañana vamos a entonar una alabanza que lleva por título Libre. Amén. Espero que te goces con nosotros alabando y glorificando el nombre de Dios. Puedo adorar todas mis
acepté tu sacrificio y el que tú me hubieras libertado, Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, y yo me gozo en ti, Señor. Yo sé hoy, Padre, que soy libre de condenación, libre de adicciones, libre, Señor, de tantas cosas de rechazo, libre, Señor, oh Dios, aún de enfermedades, Señor, por tu obra en la cruz, precioso Señor Jesucristo. Alabo, bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor. Y yo esa palabra la declaro para todo aquel que está mirando, Señor Dios, para todo aquel que nos verá, Señor, que sus ojos son abiertos, Padre Celestial, que sus ojos se abren para ver las maravillas de tu ley, para ver, Señor, esa libertad que tú traes al hombre, no solamente, Señor, en el área espiritual del alma, sino también en el área física, Señor, en el área espiritual, Señor, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, que va a ser guardado irreprensible para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo libertas, Señor, a través de Jesús, aleluya. Él venció la muerte, dice su palabra, y por eso yo soy libre, Señor, oh Dios. Te alabo, te bendigo, Señor, y te doy gracias, Señor, por esa libertad que me has dado, por esa libertad que has dado a mi familia, a mis seres queridos, a mi iglesia, maná del cielo, a todas las iglesias locales que se encuentran localizadas en la ciudad de Puebla, en la Ciudad de México, Señor, y en todo el mundo, Padre Santo. Gracias por esa libertad, oh Dios. Yo te alabo y te bendigo. Y así con esa misma fe, con esa misma confianza en este momento, recibimos tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, oh Dios, que tú traes a tu pueblo para gozarnos y para aprender de ti, mi Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Así dejamos el lugar, hermanos. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo virtual. Dios les guarde. Mis amados hermanos, muy buenas tardes. Es un placer volverles a saludar, poder verles o que nos puedan ver a través de este medio y poder impartirles la preciosa palabra del Señor. A lo largo de estos meses, esta es la lección número 33 del libro del Apocalipsis y hemos estado viendo cómo Dios cumplirá su propósito al final de los tiempos y todo lo que se ha escrito en este libro maravilloso que es la Biblia tendrá un cumplimiento al pie de la letra. Por eso, iglesia, es importante que nos mantengamos fieles y firmes, como aquel hermoso canto que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, invitándoles, mis amados hermanos, a seguir adelante en medio de estos tiempos de crisis, de aflicción. Recordemos que Dios está con nosotros. En esta tarde nos ocupa terminar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y voy a leer la última parte ahí en el capítulo 14, versículos 14 en adelante, y voy a pedirles, hermanos, que pongan atención a la lectura de la palabra. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre su voluntad en esta tarde a través de su bendita palabra. Dice la Escritura: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar la tierra ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego,
y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Muy bien, mis amados, en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la segunda venida de Cristo y el juicio final de aquellos hombres que se rebelan a la bendita palabra del Señor y a su autoridad divina. Como hemos estado viendo, el libro de Apocalipsis es un libro profético que nos va declarando paso a paso los propósitos y los tiempos de Dios para el hombre. Y es importante que nosotros, iglesia, honremos a Dios, busquemos a Dios, leamos su palabra y podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros en estos últimos tiempos. Por eso es que estas plagas, las enfermedades, lo que hoy estamos viviendo, no nos debe de tomar por sorpresa, puesto que es algo que Dios ha establecido en su bendita palabra. Hoy vamos a hablar acerca de estos últimos tiempos que tiene que ver con la segunda venida del Señor y el juicio, como hemos dicho, de los inconversos. Juan el apóstol está viendo una visión más y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 14, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Juan está recibiendo una visión acerca de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, y Juan presenta esta escena y dice que estaba una nube blanca. La nube blanca en el libro del Éxodo era un símbolo de la presencia divina de Dios en medio de su pueblo. Y también era un símbolo de la dirección y de la guianza de Dios hacia su pueblo. Recordemos cómo nos enseña la palabra y nos dice que el pueblo de Israel acampaba, y cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se detenía, también el pueblo se detenía. Por lo tanto, podemos ver cómo Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, dice la palabra que estaba sobre una nube blanca. Y dice la Escritura que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y dice que era semejante al Hijo del Hombre. Este es uno de los títulos con el cual se conoce al Señor Jesús cuando estuvo ejerciendo su ministerio sobre esta tierra. Cuando se habla del Hijo del Hombre, entendemos que Jesucristo nos muestra su naturaleza humana, su naturaleza que asume, como lo recordábamos hace unos días en la Navidad, como Jesucristo dejó su trono, su gloria, toda honra que recibía, y dice la palabra que vino en carne. A eso se refiere la palabra Hijo del Hombre y habla de sus cualidades humanas. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, Él estuvo sujeto a las mismas cargas, a los mismos problemas, a las mismas debilidades que hoy nosotros tenemos. Hoy padecemos hambre, padecemos cansancio, sed, diversas aflicciones, pero yo quiero decirte, iglesia, que el Señor nos entiende y nos comprende porque Él asumió nuestra naturaleza, Él fue carne, Él vivió lo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo. Él conoce el dolor, la angustia, la aflicción que muchas veces envuelve la vida del cristiano, la vida de la iglesia. Por ello el apóstol Pablo nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Por eso, iglesia, dice la palabra que entonces Juan ve en esa escena al Hijo del Hombre, dice, sentado sobre una nube blanca, símbolo de su presencia. Y yo quiero decirte que Dios está con nosotros. Y como hombre, Jesucristo se presenta como nuestro Salvador. Cristo murió en la cruz, sufrió en la cruz
y quiero decirte que vendrá a la tierra por segunda vez, porque Él tiene toda potestad y toda autoridad para juzgarla. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículos 25 al 27, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, iglesia, tenemos la certeza y la seguridad de dos cosas. Una, que el Señor Jesús vendrá a las nubes y nos arrebatará, seremos transformados, seremos cambiados, esto corrupto será vestido de incorruptibilidad, dice la palabra. Esto mortal será vestido de inmortalidad, pero también la palabra de Dios nos habla de la segunda venida del Señor. Él vino en carne hace muchos años para dar su vida para la salvación del hombre, pero vendrá por segunda vez y dice la Escritura que lo hará para hacer juicio, por cuanto Él tiene toda autoridad y todo derecho legal para hacerlo. En la escena que está viendo Juan, dice la Escritura que ve una corona de oro sobre su cabeza y en la mano una hoz aguda. Yo quiero decirte, amado hermano, que la palabra corona de oro que usa la Escritura no se refiere a la corona de un rey con un cetro en la mano, sino es la corona que lleva un juez con la capacidad de juzgar. Entonces, se nos habla de una corona del vencedor, y Cristo venció la muerte, venció el pecado y venció al imperio de Satanás. Por ello, Él como juez tiene la capacidad y la autoridad para juzgar. De ahí que también se hable de una hoz aguda, que viene siendo una herramienta para la siega formada por una cuchilla curvada, utilizada para cortar el grano, y esta imagen de esta hoz aguda representa el juicio divino, un juicio veloz, preciso y devastador. Con esto entendemos que tarde o temprano Dios va a hacer juicio sobre la tierra y sobre la vida de cada uno de los hombres. Hoy podemos burlarnos del Señor, hoy podemos hacer a un lado sus mandamientos, hoy podemos afanarnos por lo terrenal, por lo material. Hoy podemos apartar a Dios de nuestra vida, hacer a un lado a Dios de nuestra vida. Pero recuerda, iglesia, quienes nos oyen, quienes nos ven, tarde o temprano Dios nos va a traer a juicio. Nada hay que se escape de su voluntad divina. Recordemos aquellas palabras del predicador en Eclesiastés 12, cuando se les habla a los jóvenes y les dice, haz todo lo que te viniere a la mano, pero recuerda que por sobre todas las cosas que tú hagas, te juzgará Dios. Por lo tanto, podemos ver que esta imagen que está viendo Juan, esta visión que está viendo Juan, hace referencia a la segunda venida del Señor. Dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 14, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Día a día la maldad del hombre va creciendo, va llegando hasta el cielo, así como pasó con las grandes ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice la palabra que el pecado crecía, iba en aumento hasta que Dios determinó hacer juicio y terminar con aquellos hombres de aquellas ciudades. También en la época de Noé dice la palabra que el pecado empezó a crecer en gran manera y Dios tuvo que hacer juicio sobre aquella humanidad.
Hoy día también vemos cómo el pecado crece, la maldad crece, la iniquidad crece, el pecado va aumentando, va creciendo y tenemos la certeza que también Dios tarde o temprano tiene que hacer juicio sobre esta tierra. Por eso aquella imagen de aquella hoz que sirve para cegar, para arrancar. También la Biblia nos habla de aquella parábola del trigo y la cizaña, en donde un día el trigo tiene que ser separado de la cizaña. Por eso, iglesia, es importante que enderecemos nuestros caminos delante de Dios, que estemos a cuentas con Dios, porque tarde o temprano estaremos siendo juzgados por el Señor de acuerdo a nuestras obras, a nuestras acciones. Nadie podrá escaparse, ni por mucho dinero, ni por mucha economía, ni por mucho poder, ni por mucha preparación. Tarde o temprano todos compareceremos ante el Señor. Como dice la palabra, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, sabemos que tarde o temprano el Señor extenderá su mano con esa hoz y recogerá. Dice la palabra ahí en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 13, versículos 37 en adelante. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Por eso, iglesia, busquemos a Dios, limpiemos nuestras vestiduras con esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Seamos de los escogidos, de los que aman, de los que sirven al Señor, que a pesar de la tribulación, que a pesar de los problemas, seamos de los que nos mantenemos firmes, porque los justos resplandecerán como el sol, dice la Escritura. Más los que hacen iniquidad, más los que practican la maldad, más los que hacen pecado, dice la Escritura, serán arrojados en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la Escritura: porque la hora de cegar ha llegado. Dice Pablo: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Como he dicho hace un momento, a veces pensamos que no sucede nada, que no pasa nada con nuestras acciones, pero tarde o temprano la hora de cegar vendrá. Y esta declaración concuerda con las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de la siega o la cosecha al fin de los tiempos. El profeta Joel dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. Vean la palabra del profeta Joel: porque la mies está ya madura. Hemos dicho que el pecado viene creciendo, viene aumentando, la maldad del hombre está llegando hasta los cielos. Tantas normas, tantas leyes que van en contra de la palabra del Señor, leyes que atentan contra la vida, leyes que atentan contra la salud del ser humano, leyes que atentan contra la identidad original del hombre y de la mujer, que van en contra de los principios de Dios. Esto nos habla de que el hombre está madurando, la humanidad está madurando, la sociedad está madurando y se acerca a su juicio. Por ello, iglesia, escapemos de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Dice: salió otro ángel, Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 18. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel
que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí el apóstol Juan nos traslada a otra visión que tiene que ver con la batalla del Armagedón, el juicio final de los hombres. El juicio de Dios sobre la humanidad se relaciona con aquella batalla de Armagedón. En el Antiguo Testamento se compara el juicio de Dios como cuando se pisaban las uvas para extraer su jugo. Y dice la palabra: y él ha pisado el lagar. El lagar era el lugar donde las uvas eran pisadas para extraer su jugo, y es como si en lugar del jugo de uva, en este lagar hubiese sangre, sangre de los impíos. ¿Qué nos enseña la palabra? Que un día la tierra va a ser como un gran lagar donde el Señor pondrá sus pies, donde el Señor hollará a sus enemigos y mucha sangre correrá. Y dice la palabra que esto se relaciona con aquella batalla nunca antes vista ni imaginada por los hombres, que se tiene que dar en el valle de Armagedón. Sabemos que cuando el Señor vino por primera vez, dice la Escritura que a lo suyo vino, y dice: mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le reciben, Él les da potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios. Jesucristo vino una vez para que el hombre le recibiera, le abriera sus brazos, le abriera su corazón, le recibiera como Salvador, le recibiera como su médico divino. Sin embargo, el hombre, enceguecido por el pecado, cerró las puertas a Dios, y sabemos que Él vendrá por una segunda vez. Y ahora no viene con un propósito de salvación, de redención, de perdón, sino que viene el Señor con el propósito de hacer justicia. Por eso, iglesia, encontramos dos aspectos en la persona de Jesús. Una, sabemos que Él es un juez justo y que hará juicio sobre toda la tierra, sobre todos los hombres, y que va a dar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras y a nuestras acciones. Él es justo y no va a haber nada que se escape de su mirada, de lo que Él ve, de lo que Él oye, y tendremos que ser juzgados. Pero también entendemos que Él es amor, que Él es misericordia. Por eso en estos tiempos en los cuales la puerta de la gracia está abierta para acercarnos a Él, vengamos al Señor, acudamos a sus brazos de amor. Permitamos que Él sea nuestro guía, nuestro buen pastor, para que Él guíe nuestros pasos. Y no esperemos esos tiempos donde veamos a Jesús ya no con un rostro de amor, sino como juez y Señor de todas las cosas. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 16, versículo 16. Dice la Escritura: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta palabra, o esto que nos enseña Apocalipsis 14, que como dijimos en un principio, es como el índice de todos los eventos que se avecinan rápidamente. Es un panorama general de los últimos tiempos. Y yo quiero decirte que la palabra Armagedón significa el monte del matadero. El libro de Joel habla de este escenario como el valle de la decisión, o como el valle de Josafat, y esta palabra significa Dios juzgará. Y este lugar se relaciona con el lugar en donde se librará la mayor de todas las batallas, de las que se han visto y de las que se han hablado. Esto nos habla de una futura batalla mundial en ese valle de la decisión, en ese lugar llamado Armagedón, donde Dios juzgará a todas las naciones. Y dice entonces la palabra: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad,
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta batalla que nos muestra el libro de Apocalipsis en su capítulo 14 será una batalla sangrienta, no por causa de Dios, sino por causa del pecado del hombre, en donde Dios tiene que hacer justicia. Entonces la humanidad será como un montón de uvas en donde Dios pisará al mundo por su pecado, por su maldad. Y dice la escritura, y la sangre salió hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es una cantidad inmensa. Es algo tremendo lo que se vivirá en esa gran batalla de Armagedón, misma que estudiaremos más adelante a mayor detalle. ¿Qué nos enseña la palabra bendita del Señor? Uno, mis amados hermanos, tarde o temprano el juicio de Dios vendrá sobre todos los hombres. Por ello, preparemos nuestra vida, nuestro corazón. Alejémonos de nuestro pecado. Esta imagen que nos describe Apocalipsis 14, describe el horror de la muerte, el derramamiento masivo de sangre de todos aquellos que se han constituido en enemigos de Dios y que estén vivos en ese momento y tendrán que enfrentar la ira del Señor. Creemos también que para este tiempo se habrá acabado el tiempo de misericordia para los incrédulos y nos muestra que el momento preciso para el juicio ha llegado. Como hemos dicho, hoy vivimos tiempos de misericordia, hoy vivimos tiempos de gracia, hoy los tiempos que vivimos nos llevan a esto. Hoy queremos regresar a las iglesias, pero ¿qué pasaba cuando eran los días de culto? Simplemente no íbamos, llegábamos tarde, nos ausentábamos 1, 2, 3 veces al mes y hoy queremos estar en la casa de Dios. Pero ¿qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Que en estos tiempos aprovechemos estos tiempos de misericordia. Hermano, ahí en tu hogar, ora al Señor, clama al Señor con tu familia. Yo te he dicho, no esperes a que las iglesias se abran, solo Dios sabe si se volverán a abrir. Hoy a través del decreto del gobierno aquí en Puebla sabemos que se volvió a ampliar el plazo hasta finales de mes para que se levante la contingencia. No sabemos si se levantará o va a continuar, pero varón, ahí en tu hogar, ora, clama al Señor, busca al Señor. Es un tiempo de gracia, de misericordia, pero la palabra de Dios nos enseña que vendrá un día en el cual el juicio de Dios vendrá sobre todos los hombres. No esperemos esos tiempos. Hoy que tenemos vida, hoy que tenemos salud, vengamos a los pies de Cristo. Lo que nos enseña este antecedente de esa batalla de la venida del Señor es algo indescriptible, no se puede describir. Por eso vengamos al Señor, por eso honremos al Señor. Esto nos enseña entonces que un día la gracia, la misericordia, la puerta de bondad de Dios se cerrará y el juicio de Dios vendrá. En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor nos enseña cómo tarde o temprano el trigo verdadero será separado del trigo falso, esto es, de la cizaña. Así también un día el Señor tendrá que separar a los justos de los injustos. Cuando vemos esta escena de Apocalipsis 14, inmediatamente nos va a llevar al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces Dios derramará su ira sobre todos los hombres. Por eso, iglesia, hoy vengamos a los pies de Cristo. Acudamos a los pies del Señor. No desprecies el llamado de Dios a tu vida, llamándote a salvación, llamándote
a vida eterna. No digas, soy niño, soy joven, soy adulto, soy un anciano. Hoy el Señor te está invitando a que vengas a Él. Como he dicho, esta palabra nos enseña la gracia de Dios y dos, el juicio de Dios. No nos engañemos, Dios no podrá ser burlado. Iglesia, humillémonos delante de Dios. Vengamos al Señor y permitamos que Él sea nuestro buen pastor. Yo deseo que el Señor siga bendiciendo tu vida, que el Señor siga fortaleciéndonos en medio de estos tiempos. Iglesia, yo te invito a que tengas paciencia. Tenemos que ir con lo que nos está determinando el gobierno para estos tiempos. Tengamos paciencia, tengamos fe y creemos que pronto estaremos juntos. Así que, iglesia, prepárate para el encuentro con el Señor. Busca a Dios. Yo deseo que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga guardando y muchas bendiciones. Esperamos verlos pronto con la ayuda de Dios y sigamos orando los unos por los otros. Iglesia, Dios te bendiga. Muy buenas tardes.